Termometría, escalas empíricas de temperatura. Un sistema físico puede interactuar con su entorno a través de distintos mecanismos. Estas interacciones pueden dar lugar a un intercambio de energía entre el sistema y su entorno. Algunas interacciones y los intercambios asociados de energía se pueden describir apelando a los conceptos de fuerza y de trabajo. Pero en otros casos se hace necesario recurrir a los conceptos de calor y temperatura. Es un hecho conocido que varias propiedades físicas de los cuerpos cambian al modificarse lo que llamamos temperatura. Los gases, líquidos, sólidos se expanden o se contraen en función del cambio de la temperatura del cuerpo. Las variaciones de temperatura también pueden producir cambios en otras propiedades como la resistividad eléctrica de los materiales. Estas propiedades que dependen de la temperatura y que resultan adecuadas para definir escalas de temperatura se denominan propiedades termométricas de las sustancias. Las primeras escalas de temperatura están basadas justamente en estas propiedades termométricas de las sustancias. Un segundo hecho experimental importante es que existe lo que vamos a llamar equilibrio térmico. Esto se puede describir diciendo que cuando se pone en contacto térmico dos sistemas, o sea que se los separa mediante un límite diatérmico y se los aísla del ambiente mediante una pared adiabática, las variables termodinámicas de ambos sistemas pueden cambiar con el tiempo, pero estos cambios eventualmente terminan y cada sistema queda en equilibrio. Cuando esto ha ocurrido, los dos sistemas están en equilibrio térmico el uno con el otro. Por ejemplo, si introducimos lo que llamaríamos un termómetro de mercurio en un recipiente que contiene agua caliente, el mercurio se expande con rapidez al principio y luego más lentamente hasta que su expansión se detiene por completo. En ese momento, el termómetro y el agua han llegado al equilibrio térmico entre sí. El tercer hecho experimental importante es que si tenemos dos sistemas, A y B, que están en equilibrio térmico entre sí, y el sistema A está también en equilibrio térmico con un tercer sistema C, entonces el sistema B también está en equilibrio térmico con C. Esta es una propiedad transitiva del equilibrio térmico y es necesario para que tenga sentido asignar valores numéricos a la temperatura. Este principio cero es el que nos permite entonces definir la igualdad de temperatura, lo que es necesario para poder definir luego escalas de temperatura. En el caso de la figura, los objetos A y B están en contacto a través de una pared adiabática. Esta pared adiabática impide, en principio, que ambos objetos alcancen el equilibrio térmico. Pero si el objeto A está en contacto con otro C a través de una pared diatérmica, ambos objetos A y C alcanzarán el equilibrio térmico. Y si a su vez el objeto C está en contacto a través de una pared diatérmica con el objeto B, B y C también deberán alcanzar el equilibrio térmico. Por lo tanto, cuando el objeto C esté simultáneamente en equilibrio con A y con B, uno puede asegurar a través del principio cero que el objeto A y B están en equilibrio térmico, aunque inicialmente los separaba una pared adiabática. Para asignar un valor numérico a la temperatura de un sistema, debemos en primer lugar elegir un sistema con una propiedad termométrica de fácil lectura
como, por ejemplo, el volumen de un líquido, la presión de un gas a volumen constante, la resistencia eléctrica de un alambre de platino o la fuerza electromotriz de un par termoeléctrico. El siguiente paso consiste en asignar arbitrariamente valores numéricos a las temperaturas de uno o más sistemas que sean fácilmente reproducibles. A cada una de estas temperaturas las denominaremos punto fijo patrón. A lo largo de la historia se han definido diferentes escalas empíricas de temperatura basadas en diferentes puntos fijos. En 1742, Celsius propuso la denominada escala centígrada, que simbolizaremos con una letra T minúscula oblicua. Para esta escala se define como primer punto fijo a la temperatura de solidificación del agua a nivel del mar, es decir, la temperatura de equilibrio entre la fase sólida y líquida del agua a la presión atmosférica normal. A la temperatura de este sistema se le asigna el valor 0 grados centígrados. Como segundo punto fijo, se toma la temperatura del punto de ebullición del agua a nivel del mar, es decir, la temperatura de equilibrio entre las fases líquida y gaseosa del agua a la presión atmosférica normal. A esta temperatura se le asigna el valor 100 grados centígrados. En esta escala, la unidad de temperatura se denomina grado centígrado y por definición es igual a la centésima parte del intervalo térmico entre los dos puntos fijos. Las escalas de temperatura basadas en la propiedad termométrica de una sustancia tienen limitaciones. Supongamos que tomamos distintos termómetros basados en distintas propiedades termométricas, dilatación del mercurio, dilatación del alcohol, dilatación de un cuerpo sólido, variación de la resistencia de un metal. Y todos esos termómetros los calibramos con los mismos puntos fijos. Por ejemplo, agua en equilibrio con hielo, que le asignamos el valor 0, o agua hirviendo, que le asignamos el valor 100. Todos esos termómetros puestos en contacto con agua y hielo marcarán 0 grados. Todos ellos puestos en contacto con agua hirviendo marcarán 100 grados. Pero ¿qué sucede cuando queremos medir la temperatura de un sistema que es diferente a la de los puntos fijos de calibración? Por ejemplo, la temperatura de un pocillo de café. Quisiéramos que todos los termómetros indicaran la misma temperatura, pero eso no es lo que sucede. Los distintos termómetros basados en distintas propiedades termométricas nos van a indicar valores por lo menos un poco diferentes uno del otro sobre la temperatura del pocillo de café.